El primer molar superior es una pieza dentaria que en la cara oclusal presenta un contorno oclusal de forma romboidal, con dos ángulos agudos, el mesio bucal y el disto palatino, y dos ángulos obtusos, el disto bucal y el mesio palatino. En este contorno oclusal de forma romboidal, la superficie nos muestra los siguientes elementos anatómicos. Tenemos una fosa principal central, de la cual parten dos surcos principales. Uno que se dirige hacia bucal, es el surco ocluso bucal que separa las dos cúspides bucales, y un surco que se dirige hacia mesial. Este surco termina en la fosita secundaria mesial y ahí se divide en dos surcos secundarios que se van hacia los ángulos de la cara oclusal por mesial, dejando el espacio triangular que ocupa el reborde marginal mesial. En este sector de la cara oclusal tenemos otra fosa principal, la fosa principal distal. De esta fosa principal distal nacen otra vez dos surcos principales. Uno se dirige hacia palatino, es el surco ocluso palatino oblicuo hacia mesial, que separa a las dos cúspides palatinas. Y otro muy cortito, el surco distal, que termina en la fosa o fosita secundaria distal, se divide en dos surcos secundarios que se van hacia los ángulos de la cara oclusal por distal, delimitando el espacio triangular que ocupa el reborde marginal distal. Son cuatro cúspides las que conforman la cara oclusal. Dos bucales, la mesiobucal, la distobucal, y dos palatinas, la mesiopalatina y la distopalatina. Las dos cúspides bucales, tanto la mesiobucal como la distobucal, están formadas por facetas armadas unidas por una arista armada. La cúspide mesiopalatina es una cúspide que presenta una depresión o concavidad central. La cúspide distopalatina es lobulosa o redondeada. Este diente presenta los tres tipos de forma cúspide. Uniendo a la cúspide distobucal con la mesiopalatina tenemos un puente de esmalte o una apófisis adamantina que por la trayectoria oblicua se denomina cresta oblicua. El del primer molar superior presenta forma trapezoidal. Los límites son el límite cervical, el límite mesial, el límite distal y el límite oclusal. El límite cervical ya en los molares superiores nos muestra dos concavidades unidas por un pequeño espolón de esmalte o una pequeña puntita de esmalte. Los límites proximales mesial y distal convergen hacia cervical, siendo el mesial mayor, más largo y ligeramente convexo, el distal más convexo y más corto, también más oblicuo, y el límite oclusal formado por los brazos o vertientes de las dos cúspides bucales. La superficie de la cara bucal nos muestra la característica de la caída que tiene la cara vestibular, la convexidad de Mullrayter muy notoria en este diente. Un surco que proviene de la cara oclusal es el surco ocluso bucal, que es la continuación del surco ocluso bucal principal del que nacía en la fosa principal central, pero que se traslada hacia la cara bucal. Y dos lóbulos bucales que usualmente están formados por aristas y facetas lisas, porque están en las caras libres. 1, 2, 3. La cara palatina del primer molar superior también nos muestra una forma trapezoidal. El límite cervical ya es convexo hacia apical, porque hay una sola raíz por palatino. Los dos límites proximales convergen hacia cervical, siendo el límite mesial más largo, ligeramente convexo, y el distal más corto y más convexo. El límite oclusal está formado por los brazos o vertientes más convexas de las dos cúspides palatinas, que al ser más redondeadas por fuera presentan estos brazos más convexos con una marcada diferencia de tamaño, porque la mesiopalatina es la mayor de las cuatro cúspides y la distopalatina es la menor de las cuatro cúspides. En la superficie encontramos un surco que proviene de la cara oclusal, es el surco ocluso palatino oblicuo hacia mesial, que nace en la fosa principal distal y se traslada a la cara palatina.
Los dos lóbulos palatinos, el mesio-palatino y el disto-palatino, siendo el mesial mucho más ancho que el distal. Y usualmente, en un 50 a 60% de los casos, la cara palatina nos muestra un tubérculo accesorio por detrás del lóbulo mesio-palatino. Ese es el tubérculo de Carabelli. La superficie es convexa en ambos sentidos. Las caras proximales del primer molar superior, tanto la mesial como la distal, presentan forma trapezoidal. Los límites son cervical, bucal, palatino y oclusal. El límite cervical es cóncavo hacia apical. El límite bucal y el límite palatino ambos son convexos en sentido cérvico-oclusal. Y el límite oclusal corresponde a la arista del reborde marginal mesial. En un segundo plano observamos a las cúspides de la cara oclusal, en este caso las cúspides mesiales. La superficie de la cara mesial es ligeramente convexa tanto en sentido bucopalatino como en sentido cérvico-oclusal. La cara distal también tiene la misma forma trapezoidal, con los mismos límites, pero el límite cervical no es tan cóncavo como lo era en mesial. La línea cervical siempre es más cóncava en mesial que en distal. Los límites son el límite bucal, aparte el límite palatino y el límite oclusal, que ahora corresponde a la arista del reborde marginal distal. La superficie de la cara distal sí es más convexa tanto en sentido bucopalatino como en sentido cérvico-oclusal. Entre las diferencias que encontramos entre el primer molar superior y el segundo molar superior, el primer molar superior es una pieza dentaria de mayor tamaño que el segundo. En el segundo molar superior el lado distal ya empieza a converger hacia palatino, dando origen a las 4 variantes de segundo molar que nosotros conocemos: la variante trapezoidal, la variante triangular, la variante romboidal y la variante elipsoidal. El segundo molar superior es un diente que ya no presenta puente de esmalte. La cresta oblicua es característica del primero, tampoco presenta tubérculo accesorio alguno, y la cúspide distopalatina es la cúspide que empieza a decrecer en tamaño, disminuye en tamaño y en la variante triangular desaparece.